Buenas, esta es una presentación correspondiente a la asignatura Metodología de la Investigación. Soy la participante maestrante Caterine Roldán. Mi profesor es Joel Torres. Muy bien, iniciamos entonces dando las primeras palabras en cuanto a esta presentación. Esta presentación trata sobre la concepción del proceso de investigación, cuál es la definición del trabajo de grado, cuál es su estructura, su composición, cuál será la presentación, la redacción y el estilo del trabajo de grado, los cuales nos van a servir de orientación para la elaboración del mismo. Organización del trabajo de grado. El trabajo de grado está conformado por las páginas preliminares, el texto del trabajo y los materiales de referencia. En las páginas preliminares nos encontramos con la carátula, la página de guarda inicial, la página del título, la declaración de suficiencia del tutor, página de dedicatoria, página de reconocimiento, índice general, índice de tablas, cuadros o gráficos y resumen. En el texto del trabajo nos encontramos con el problema. En el problema está el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación y la justificación. En el marco teórico tendremos los antecedentes, las bases teóricas, los fundamentos legales y la definición de los términos. Los fundamentos legales son opcionales para este trabajo de grado. En el marco metodológico tendremos que debemos clasificar cuál va a ser el tipo de investigación y cuál será el diseño de la investigación. Además, el sistema de variable, operacionalización. También tendremos el diseño de hipótesis, la población y muestra, sujeto de la investigación, validez y confiabilidad, procedimiento para la recolección de datos y la técnica de análisis. En los resultados se tendrá la presentación, análisis e interpretación de datos y las conclusiones según los estudios del campo. Indicaciones para la impresión y presentación del trabajo de grado. El tipo de papel debe ser hojas, tamaño carta, color blanco, bond base 20. El color de la tinta debe ser negro. La transcripción debe ser a una sola hoja o una sola cara de la hoja. El tipo de letra que vamos a utilizar debe ser Arial número 12. En cuanto a los márgenes, estos deben ser los siguientes: 4 centímetros del lado izquierdo y 3 centímetros por los lados derecho, superior e inferior de la página. El margen superior de la primera página de cada nuevo capítulo debe ser de 5 centímetros. Sangría. En cuanto a la sangría, se deben dejar 5 espacios en el margen derecho de la primera línea de cada párrafo y a ambos márgenes de cada línea de las citas textuales de más de 40 palabras. En cuanto a los textos y a los títulos, debemos dejar un espacio y medio entre línea, es decir, de interlineado. Se va a utilizar espacio sencillo entre líneas para la transcripción de las citas textuales de más de 40 palabras. Y también se va a utilizar espacio y medio para separar entre sí las notas del pie de página o a final del capítulo. Los números de todas las páginas se van a colocar centrados en la parte inferior, incluyendo las primeras páginas de cada capítulo y las que contienen cuadros y gráficos verticales u horizontales. Las citas y notas. Las citas son aquellas que van a registrar los aspectos bibliográficos sobre los que se van a apoyar el trabajo de grado. Una cita textual va a transcribir de forma exacta lo dicho por otro autor, y una cita resumen o referencia va a incluir las ideas resumidas de otros autores o su interpretación. Las notas son aquellas que van a contener informaciones complementarias del texto y en el que vamos a colocar previamente
una llamada, al pie de la página, al final del capítulo o al final de la obra. Va a tener la función de remitir a otras partes del trabajo y además va a permitir extender el texto o precisar conceptos enunciados. Las citas parafraseadas van a permitir que el investigador exprese lo señalado en la fuente consultada con sus propias palabras, manteniendo la idea del autor. El trabajo de grado se va a redactar en tercera persona. Se va a evitar el uso de pronombres personales como yo, tú, nosotros, vosotros, nuestro, vuestro. Si el autor considera en este sentido destacar sus aportes, va a utilizar la expresión el autor o la autora. Para redactar el trabajo de grado es necesario saber utilizar las formas literarias de redacción de acuerdo con lo que se va a querer dar a conocer. Estas son descripción, narración, argumentación y exposición. Al momento de la entrega del trabajo, el participante va a consignar 6 ejemplares del trabajo de grado como versión final en 4 CD-ROM, los cuales serán configurados solo para leer y deberán ser identificados en la carátula y en el disco. Además, debe proporcionar 2 originales del manuscrito debidamente firmados por el tutor y encuadernados en percalina color azul con letras doradas. Materiales de referencia. Los materiales de referencia son las referencias bibliográficas, las referencias electrónicas, la página de guarda final y los anexos. En cuanto a las referencias bibliográficas, estas incluyen la lista de las fuentes consultadas para el desarrollo de la investigación. Se deben presentar en orden alfabético y cada mención bibliográfica debe incluir los siguientes aspectos: apellido del autor en mayúscula, inicial del nombre, año de edición entre paréntesis, el título remarcado, el subtítulo entre paréntesis, el pie de imprenta, lo cual contiene la ciudad, la editorial y la edición. Si la obra es una traducción, se agrega el nombre del traductor. En los casos especiales, cuando son 2 autores, se va a colocar el apellido y el nombre del primer apellido y la inicial del nombre del segundo. Si son varios autores, se van a colocar los datos del primero y luego la abreviatura et al o la mención y otros. Si no se especifica autor, se comienza con el título de la obra y demás datos. Si son varias las obras de un mismo autor, se va a sustituir el apellido en las siguientes menciones por una línea continua de 8 caracteres. Los títulos del artículo o capítulo se van a colocar entre comillas, antes del título o nombres de la publicación. La bibliografía no se va a numerar y se escribe a un espacio entre líneas y a 2 espacios entre fuentes. La primera línea de referencia se va a iniciar en el margen izquierdo. Las siguientes se escriben dejando 4 espacios en blanco a partir de dicho margen, es decir, sangría, para que destaque el apellido del autor. En caso de fuentes de tipo legal como leyes, códigos, decretos, reglamentos, estatutos, resoluciones y normas, la cita de dicha fuente va a comprender los siguientes elementos: título, fecha, los datos de la publicación, ejemplo, Ley de Universidades, 1970, Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 1929, extraordinario, septiembre 8, 1970. En cuanto a las referencias electrónicas, la diversidad de información ofrecida por los medios informáticos abre grandes posibilidades a los investigadores de acceder a todo tipo de libros, revistas y documentos escritos digitalizados, permitiéndoles tener información actualizada en diferentes tópicos. Sin embargo, para efectos de registros de la información no existen acuerdos, por tanto se asumirán las normas ofrecidas por la Universidad Pedagógica Libertador para la sistematización de las diferentes fuentes. En cuanto a los anexos, se refiere a los materiales relacionados con la investigación, que van a apoyar o acreditar un planteamiento sustentado. Se pueden incluir copias de instrumentos utilizados para recabar información de documentos, dibujos gráficos, cuadros, etc. Hay varios anexos.
y se van a identificar con la letra mayúscula, anexo A, anexo B y así sucesivamente. Si cada anexo consta de varias partes, se va a utilizar un sistema alfanumérico. Por ejemplo, A1, A2, A3. En cuanto a la página de guarda final, esta es una hoja en blanco que no cuenta para la numeración del trabajo y deberá estar ubicada después de los anexos. Evaluación del trabajo de grado. Esta parte está conformada por las atribuciones del jurado examinador, por las funciones del tutor del trabajo de grado, por el jurado y por las características del tesista. En este orden de ideas, las atribuciones del jurado examinador están consideradas en los artículos 7, 8 y 9 del Reglamento para la presentación, defensa y aprobación del trabajo de grado y se les asigna las siguientes atribuciones. Va a evaluar el material escrito del trabajo del participante y va a hacer observaciones si son necesarias. Va a establecer reuniones con los otros jurados y el tutor con la finalidad de discutir las observaciones y recomendaciones del trabajo en presencia del participante, si el caso lo amerita. Va a verificar la incorporación de todas las observaciones después de la defensa del trabajo de grado. Va a evaluar la exposición oral. El jurado va a tener un máximo de 15 días a partir de la entrega del trabajo de grado para emitir su evaluación. Va a emitir el veredicto final del trabajo y va a firmar las actas. Luego de la exposición oral, dará 8 días para hacer las correcciones. El jurado podrá suspender la presentación oral del trabajo de grado cuando la presentación escrita no reúna los requisitos teóricos y metodológicos, levantando un acta de suspensión que será entregada al coordinador académico, con copia al tutor y participante en un lapso de 72 horas antes de la fecha prevista para la presentación oral. Y va a proponer por unanimidad otorgar aprobado o meritorio el trabajo de grado si reúne todos los requisitos previstos en el instrumento de evaluación para la presentación oral y escrita. ¿Cuáles son las funciones del tutor del trabajo de grado? En este sentido, para ser designado tutor es indispensable cumplir con los siguientes requisitos. Primero, se debe ser un profesional con maestría en la especialidad a tutorear o en áreas afines. Se debe tener experiencia como tutor, reconocida por instituciones de educación superior. Además, debe ajustarse a los requisitos teóricos metodológicos propuestos por la institución. Debe además este tutor consignar ante la coordinación académica un resumen curricular y anexar copias de títulos y certificados de experiencias como tutor para ser aprobada la tutoría. El tutor solo podrá tutorear un máximo de 5 participantes por periodo. Debe tener la disposición de asistir a reuniones convocadas por el coordinador académico, monitor, metodólogo, cuando así lo amerite la situación. Por considerarse coautor del trabajo de grado, no formará parte del jurado, que está establecido en el artículo 7 del reglamento. Luego de ser aprobado como tutor, debe orientar al participante en la realización de un trabajo inédito y relevante. El proceso teórico-metodológico, respetando las líneas de investigación. Además, debe cumplir todas las fases que completen el trabajo de grado, respetando la normativa prevista para la elaboración y su presentación. Se debe evitar que incurra en plagio de otro trabajo de grado, ya que esta falta anulará su trabajo. El tutor deberá mantener reuniones periódicas con el participante a fin de analizar los progresos del trabajo de grado. Debe autorizar por escrito al aspirante para la presentación del trabajo de grado. Debe asistir obligatoriamente a la exposición y presentación oral del trabajo de grado. Además, la aceptación de la tutoría debe ser explícita en cuanto al compromiso que se asume de asesorar al participante hasta la presentación y defensa de grado. Cuando por alguna circunstancia un tutor deba ser sustituido, el participante propondrá un nuevo tutor, siguiendo nuevamente el procedimiento descrito anteriormente. En caso de que el participante haya realizado el capítulo 2, no podrá cambiar de tutor,
solo que el caso lo amerite. Por tanto, deberá consultarlo a la coordinación. El jurado. El jurado debe poseer las siguientes características: ser especialista en la temática a evaluar, ser claro y preciso al realizar las correcciones de los trabajos de grado. Como evaluador, ajustarse a los requisitos teóricos y metodológicos propuestos por la institución. Debe tener disponibilidad de asistir a reuniones y revisar los trabajos de grado luego de realizada la presentación oral, si el uso lo requiere. Además, el jurado debe ser respetuoso al efectuar las correcciones por escrito y del tiempo estipulado para la evaluación de los trabajos de grado, y ser puntual a la hora de la defensa oral del trabajo de grado. Y por último, las características del tesista. Para que el participante logre con éxito culminar su trabajo de grado, es necesario que en el transcurso de la maestría él sea capaz de desarrollar y ejercer las siguientes características: tener el deseo de aprender, presentar interés por el tema, disponer de tiempo suficiente, conocimientos acerca del método científico, tener iniciativa, leer para comprender y analizar la información sobre el tema, identificar las fuentes de información, asumir una actitud positiva en el proceso de investigación, ser honesto en el proceder investigativo, tener creatividad, ser crítico y autocrítico y además ser innovador. Muchas gracias por su atención. Estas son todas las pautas de la normativa vigente del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas